Se hizo un nuevo desglose de los datos del censo que se realizó el año pasado, el censo 2024. Sí. Sabemos que son tanta la cantidad de datos que se van entregando por parte. Y de tema. A medida que el INE vaya haciendo el estudio de cada uno de los datos que termina arrojando el nuevo censo a la población, vamos a estar de aquí a enero entregando nuevos datos de manera parcial. Y es por eso que durante esta semana se entregó en dos materias en específico. Por un lado, escolaridad y el otro, creencias. Religiosidad, se podría decir, Claro. de los chilenos. Es parte de lo que dio a conocer durante los últimos días el Instituto Nacional de Estadísticas, con una cifra que es bien interesante. De chilenos de 15 años o más, 74,2%, es decir, 3 de cada 4, tienen alguna religión o credo. Y uno dirá, sigue siendo un nivel bastante alto. Pero el catolicismo, que sigue siendo la religión principal profesada por el país, en 30 años pasó de un 76,9% a apenas un 54% según la última medición. Es decir, hay un desapego importante. hay creencias, pero lo que era la principal religión del país hace tan solo algunas décadas pareciera cada vez ser menos. Queremos entender un poquito estos datos entregados por el censo con Cristian Parker, sociólogo del Instituto IDEA de la USACH y postulante además al Premio de Humanidades 2025. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Yerko Matías? Hola, ¿Cómo Cristian. están? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Cristian, ¿cómo se explica esta baja, sobre todo de lo que antes parecía, se solía decir, Chile es un país católico, ¿no? Era como una creencia, un dicho popular independiente de la separación de Iglesia del Estado, pero se decía, Chile es un país católico y todavía sigue siendo la principal preferencia, pero cada vez menos. ¿Usted en lo personal cómo se lo explica? Bueno, es una tendencia histórica. Por ahí, por el año 1900, el 98% de la población era católica. Después, ya por el año 2000, teníamos un descenso importantísimo de los católicos y en el siglo XXI, es decir, desde el año 2000 hasta la fecha, ¿no es cierto? Imagínense la diferencia que hemos ido teniendo hacia la baja. Ahora 54%. Hay un conjunto de factores que explican esto. Por una parte, está una crisis de la Iglesia Católica en el sentido, ¿no es cierto?, de todo lo que conocemos. Ha incidido el tema del abuso del clero, etcétera, etcétera. Pero no es solo eso, también ha incidido el hecho de que hay una tendencia a una diversificación de las creencias. Entonces, ha habido mucho mayor adhesión a las iglesias evangélicas, pero también este último tiempo, mucho más adhesión a la opción no religiosa. O sea, yo no adhiero a ninguna religión. Todo eso tiene que ver también con procesos de modernización de la sociedad, cambios estructurales y que los sociólogos llamamos secularización. Entonces, a la iglesia que más ha afectado esto ha sido al catolicismo. Cristian, ¿y qué factores sociales se pueden advertir o sacar en limpio de esto? Porque finalmente lo que hay no es un desapego tanto a la religión, sino más a la institución, ¿no? Sí, mira, tú lo has dicho, ahí hay una clave. Lo que sucede es que estamos en presencia de un cambio cultural. En esta época que vivimos hay una tendencia a una crítica a las instituciones. Bueno, en este caso a las instituciones religiosas, pero esto hay que ubicarlo en un contexto también más general, también a otro tipo de instituciones, incluso también a nivel político, por ejemplo, al gobierno, al Estado, a los partidos, etcétera. Este desapego de las instituciones tiene que ver también con una tendencia a la individuación. O sea, la gente quiere un poquito más de autonomía personal. No quiere que le dicten cómo hacer las cosas, en qué cosa creer y qué cosa hacer, ¿no? Entonces, eso sobre todo a nivel de las generaciones más jóvenes. Entonces, también en el ámbito religioso. Fíjate que nosotros hemos hecho investigaciones en Santiago y en Chile en general de una categoría de creyente que es muy especial, que le llamamos el católico a mi manera. El católico a mi manera es una persona que se dice, tú le preguntas, ¿tú eres católico? Sí, yo soy católico, pero yo no quiero que me impongan dogmas o que me digan qué es lo que tengo que hacer como católico. Entonces, fíjate, en una investigación que hicimos hace algunos años en la región metropolitana,
el 50% de los católicos se declaraba católico a mi manera. ¿Mm? Es decir, católicos que decían, de acuerdo, sí, yo creo en muchas cosas del catolicismo, pero que la iglesia no me venga a imponer cosas. Entonces, ahí hay una forma de buscar autonomía, ¿no? Y que explica también muchas veces por qué la iglesia está diciendo una cosa, los obispos están diciendo otra cosa, y a nivel de encuesta, la población católica cree otra cosa. Por ejemplo, el divorcio, ¿no es cierto? En una época, ¿no es cierto? Donde los obispos decían no al divorcio y la mayoría de los católicos decían sí al divorcio. Cosas de ese estilo. Entonces, esta tendencia no es solo para los católicos, también se ha observado que está creciendo también entre los evangélicos. Entonces también empezamos a ver estos evangélicos a mi manera. Y tal es así que hay muchos pastores hoy día evangélicos que están predicando a la manera de Dios, a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo se les están escapando los fieles que están creyendo en otras cosas y entonces los pastores están un poco preocupados. Qué interesante eso, Cristian. Estamos conversando con Cristian Parker, sociólogo del Instituto IDEA USACH, porque claro, pareciera que parte del siglo que estamos viviendo, de la globalización, de la expansión de la información, hasta las redes sociales, parte de lo que explica también en todo ámbito es fragmentación, ¿no? Hay fragmentación de gustos, hay fragmentación de atención, hay fragmentación política y en general lo que usted menciona es algo que pareciera bien evidente, que hoy en día también esto se refleja en el apego a las instituciones y lo hemos visto en los partidos políticos. La gente también es como, ¿y usted es de izquierda o de derecha? Yo soy yo. Claro. Y tengo algunas ideas de izquierda y algunas ideas de derecha y me gusta este Claro. candidato porque está fuera de los partidos. Eso pasa también. Por eso que es interesante, fíjate, que hay que analizar estos cambios a nivel religioso, no solo en lo que respecta a lo religioso, son signo también de un cambio cultural más global, ¿no? Y que tienen que ver con aquello que algunos teóricos llaman la cultura posmoderna o lo que sea, digamos, pero sí, más allá de los calificativos, digamos, lo que sí es que se ha roto la cultura de la modernidad clásica, la cultura del racionalismo ilustrado, ¿no? ¿A qué voy? En la sociedad industrial, estamos hablando desde 1800 hasta Claro. fines del siglo XX, ¿no? Las cosas de alguna manera estaban todas formalizadas, estructuradas, ¿no? Existían las grandes empresas, los trabajos se tenían para toda la vida, ¿no? Estamos viviendo una sociedad totalmente distinta, la sociedad de la información, la cultura digital, la cultura postindustrial en general, ¿no? Genera también una cultura de la diversidad, ¿no? Pero todo retroalimentado por las tecnologías, muy bien dices tú, de las comunicaciones, ¿no es cierto? Todas las redes, ahora la inteligencia artificial. Entonces, eso repercute también en las religiones, ¿no? Entonces, hoy día estamos observando una cantidad de creencias muy heterogéneas, ¿no? Que van desde qué sé yo, cosas neoesotéricas, ¿no es cierto?, hasta creencias en los seres espirituales extraterrestres, ¿no es cierto?, que son seres superiores. Sin ir más lejos, los influencers, ¿no? Los influencers, claro, están también incidiendo en formas de creencia muy distintas. Entonces, pero eso no significa que haya un segmento importante que mantiene, ¿no? Porque pensemos, el 74% todavía dice que tiene ciertas religiones y todo. Y además en Chile, por ejemplo, eso significa que igual nuestras formas de religiosidad popular están muy presentes. Las peregrinaciones, ¿no es cierto? Los bailes religiosos son parte de la cultura más tradicional, pero que, ojo, no por ser tradicional desaparecen, se reinventan, ¿ya? Es decir, siempre yo digo un dato, un dato muy interesante de cómo se da esta crisis del catolicismo. Ustedes se acuerdan de la visita del Papa Francisco a Chile, Sí, pues. ¿no es cierto? Ya, esa fue una visita crítica, Sí. ¿no es cierto? Porque por todo el tema del obispo Barros y estaba muy vigente el caso de los abusos sexuales, el clero, etcétera. Y entonces fue una visita que se fue prácticamente desprestigiando, ¿no es cierto? La gente como que se desapegó del Papa porque el Papa estaba tan ligado, aparecía ligado a este obispo que era un obispo que se le acusaba de encubridor, ¿no es cierto? Ya, bueno, fíjate tú que ese mismo año, 2018, ¿ya?, fue el año
donde se registraron más peregrinos, ¿no?, a la Virgen de los Vázquez. 1.200.000 peregrinos a la Virgen de los Vázquez. El mismo año de la crisis, donde las encuestas decían que la gente se sentía menos identificada con el catolicismo. Entonces, las cosas no son lineales, las cosas son más complejas. Y eso es lo que nosotros tratamos de entender desde el punto de vista de la ciencia social. Cristian, es muy cierto y es muy interesante todo lo que nos plantea, pero hay una cuestión generacional también, me imagino, ¿no? Hay un segmento importante de un país que además nosotros lo hemos conversado también, está en una crisis de natalidad muy importante, o sea, vamos a ser una sociedad envejecida y me imagino que todo esto se entrecruza, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, eso es otro tema del censo también. Sí, claro. Todo el tema del cambio radical de la pirámide poblacional. O sea, cada vez más van a haber más tercera edad y menos jóvenes. Ahora, hay una cosa interesante, a pesar de todo, y yo podría decir lo siguiente. Las generaciones más jóvenes son las más desapegadas, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando esas generaciones ya crecen un poquitito y pasan a ser adultos jóvenes, comienzan a retomar algunas cosas, ¿ya? Y comienzan a retomar, en el caso, por ejemplo, religioso, e incluso a retomar ciertas tradiciones, e incluso de sus abuelos. Por ejemplo, a mí me ha tocado gente joven, ¿no?, que se siente muy atraída por los bailes religiosos. Los bailes religiosos no son solo los bailes del norte, también hay muchos bailes religiosos aquí en la zona de Aconcagua, de la zona de Valparaíso, etc. Y hay muchos jóvenes que retoman, ¿no?, como signo de identidad. No quiere decir que tengan una religiosidad tradicionalista, ¿me entiendes? Es una búsqueda distinta, ¿ya? Y también de alguna manera una cuestión de cultura, de folclore, de encuentro con raíces, ¿no? ¿Por qué? Porque también esta sociedad globalizada y globalizante es una sociedad que te tiende a desenraizar, ¿no?, que te tiende a destruir tus identidades, que te tiende a homogenizar todo. Y hay mucha búsqueda también de la gente de resistir eso, ¿no? Y decir, no, yo también tengo las tradiciones, busco las tradiciones de mi familia, de mi pueblo, etc. Ahora, en ese contexto también hay algo interesante que para nada aparece en el censo, y es el tema de las religiones indígenas. Y también lo he investigado. Resulta que en Chile hay mucha revitalización de prácticas y rituales religiosos indígenas, pero que no aparecen, no están en la calle, ¿no? Y que muchas veces son poblaciones sincréticas, ¿no? Que tú le preguntas y dices, por ejemplo, en el norte, a mucha gente de origen aymara le dice, ¿usted es católico? Sí, católico. Pero en el fondo viene de la comunidad de qué sé yo, de todos los valles de cerca de Arica, y practican sus propios pagos a la tierra, creen las achachilas, en los apus, etc. Igual, de vez en cuando van a una actividad católica, ¿me entiendes? Fue gente que fue bautizada, ¿me entiendes? Y también de vez en cuando la fiesta del santo del pueblo. Claro. Que es una fiesta católica, pero sincrética. Claro. Entonces, hay una mezcla de cuestiones. Y por otro lado, hay todo un segmento joven, ¿no?, que también se liga a estas creencias chamánicas, ¿no? Y esta cuestión chamánica también empieza a tener un atractivo. ¿Por qué? Porque el chamanismo tiene que ver también con una vinculación con algo sobrenatural, ¿no es cierto? Y a través de medios alucinógenos, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no? Entonces están todo el tema de la ayahuasca y todo eso, y el turismo chamánico. Claro. Oiga. Que la cultura New Age comienza a tomar cierta importancia, y que por otro lado también tiene su dimensión espiritual. No es religiosa en el sentido ortodoxo o tradicional, pero sí tiene su dimensión espiritual. Oiga, Cristian, y perdón que vea el vaso medio vacío, pero soy pesimista por naturaleza.
evolución hacia tanta creencia diferente y personal no Sí. aumenta el individualismo y a su vez puede ser perjudicial para la sociedad? Súper interesante tu pregunta, súper pertinente, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es una de las cuestiones que nosotros también nos preguntamos como cientistas sociales. O sea, a ver, ¿hasta qué punto esta fragmentación, esta heterogeneidad de creencias puede estar de alguna manera reconfigurando o desconfigurando una matriz cultural que existía anteriormente, en donde, por así decirlo, las iglesias establecían ciertos códigos más o menos válidos para la sociedad, y esos códigos, sea valóricos, de creencias, morales, etcétera, de alguna manera construían cohesión social, ¿ya? O sea, las iglesias sin duda contribuyen a la cohesión social, ¿no? En cierto aspecto, ¿eh? Porque también a veces demasiadas iglesias y Claro. cuando pelean sí, generan conflictos, pero voy a la formación, socialización básica, ¿ya? Entonces, cuando no hay esa socialización, mira, yo me pregunto, ¿qué pasa en la cultura que hoy día está tan desarrollada de la cultura delictual, la cultura del crimen, ¿no? O sea, por qué hay tanto, ¿no? Yo me recuerdo cuando yo era joven, ¿ya? Yo iba a hacer unas clases de alfabetización en unas poblaciones en la noche, y quienes me cuidaban eran los patos malos, ¿ya? Quienes me iban a dejar a la micro y todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los patos malos tenían sus códigos. Sí. Y sabían que si yo era estudiante universitario iba a hacer algo por el bien de la pobla, ¿no? Hoy día, ¿tú crees que va a pasar esto? Lo encontraría difícil. Ahora, O Cristian, sea, los códigos, ¿me entiendes? sí. Y eso tiene que ver también con esta desestructuración de los factores religiosos en la cultura y subcultura. Y yo creo, me temo, ¿no?, que ahí hay un problema más o menos complicado. Porque, ojo, no es solo el individualismo. Estas creencias neoesotéricas pueden dar pie el día de mañana para incluso conciliar con posturas neonazis, ¿no? Y a veces también con posturas anarquistas, ¿no? Con posturas también de izquierda, etcétera. Dan para todo, por así decirlo. Cristian, usted ya lo mencionaba, las cosas no son lineales, pero ¿estamos ante un cambio duradero o esto podría tener un vuelco en algún minuto? Yo sé que hay un montón de factores que podrían incidir en esto, pero hemos pasado por otros periodos en nuestro país así, por ejemplo, donde hay un desapego de ciertas instituciones, en este caso son religiosas, estamos hablando de eso, pero y que luego vuelven y retoman esta confianza de las comunidades, entendiendo también que la iglesia en los años 90, e incluso mucho antes, tuvieron un rol protagónico muy importante en la sociedad chilena y que hoy día ya dejaron de influir, ¿no? A ver, sí, esa época a la que tú te refieres, ¿no es cierto?, que estamos hablando de los años 70, 80, ¿no? Claro. Sobre todo donde la Iglesia Católica y algunas iglesias evangélicas tuvieron un rol tan relevante en la defensa de derechos humanos, por ejemplo. Esa época yo creo que no va a volver. La Iglesia a lo mejor puede que tenga también alguna recuperación de su rol social y su doctrina social, etcétera, pero ya no va a ser lo mismo, ¿no? El cambio cultural religioso que estamos observando, desde mi punto de vista, y yo he estudiado esto bastante con una perspectiva histórica de los 500 años, digamos, yo creo que es un cambio epocal. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a volver a lo anterior y que hay una alta probabilidad que haya un segmento de la población que continúe incrementando este conjunto de creencias heterogéneas, y que las iglesias, a pesar de que van a seguir existiendo y van a seguir teniendo su rol, ¿no?, ya no van a tener la misma función que tenían en la sociedad anterior. Entonces, aquí hay un desafío tremendo, porque es el desafío de cómo enfrentamos, ¿no?, desde el punto de vista, yo digo, como educadores, como Estado responsable de formar ciudadanía, digo, ¿no? ¿Ah? O
Entonces, ¿qué relación hay, por ejemplo, entre estas nuevas culturas y la construcción de ciudadanía? Eso es una pregunta desde el punto de vista de la construcción democrática que es muy relevante. Christian Parker, sociólogo del Instituto IDEA de Lusach, además fue postulado al Premio de Humanidades de 2025. Le queremos agradecer estos minutos de conversación. Muy interesante entrevista, pues hasta la próxima, que ojalá que exista, que esté muy bien. Sí, estimado, muchas gracias. Un abrazo.